tengan chicos de 9 años para arriba, y si se anima algún chiquito, pues bienvenido también. Ellos están escribiendo. Bueno, Lili, tal vez si cuentas lo que estamos haciendo en Educación Viva. Sí, en Educación Viva tenemos una comunidad para los pequeños en las que proponemos actividades relacionadas a las distintas artes. En este caso, en artes del lenguaje, les propusimos a los chicos escribir una novela interactiva en la que todos pudieran colaborar. Entonces, la novela comenzó como un sorteo en el que ahora sí que se sortearon las mejores ideas, y las ideas ganadoras son las que se comenzaron a trabajar. Entonces, cada chico permanece con la obra 2 semanas y la transfiere al chico que sigue en la lista, y así se va armando la novela. Vamos ahorita por el 7º capítulo. Primero Dios, en septiembre queda, pero la verdad es que muy sorprendidos con todas las aportaciones que han hecho los chicos. Por eso también queríamos pues enriquecer esta experiencia que tienen, pues con la experiencia que tú tienes. Esa es la idea, que también se sientan motivados y animados a escribir, que se animen. Y como decía Eliana, hay muchas mamás que también estamos incursionando en la escritura, y mamás incluso en la comunidad que ya han publicado cuentos infantiles, y que la verdad no sé cómo les ha ido, pero sé que ya se han lanzado a las convocatorias para entregar sus trabajos. Entonces, pues creo que es algo que nos interesa a todas. Y a los chicos, pues por supuesto. Entonces también espero que se conecten. Y de cualquier manera, pues esto va a quedar grabado, porque de hecho muchas personas ven las grabaciones y las vuelven a ver y las comparten. Entonces, pues qué bendición. Gracias por aceptar la invitación. Y mira, Alberto, lo interesante del ejercicio que estamos haciendo con Educación Viva, justamente de la novela interactiva, es que son chicos de 5 años hasta como por 11, 12 años. Entonces, el reto bonito está en poder conectar las ideas pese a las diferencias, ¿verdad? Y en mi caso, que tengo chicos de muchas edades, tengo de 5, de 7 y de 10, pues es riquísimo a la hora de poder crear el capítulo cuando nos toca a nosotros. Bueno, en vista de que ya vemos varios, vamos a iniciar. Les vamos a pedir a los demás que tengan siempre su audio apagado y vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a una reunión más de Charlotte Mason El Salvador, con alianza con el Ministerio de Educación Viva de México. Mi nombre es Eliana de Durán y tengo el placer de presentarles el taller Cómo desarrollar la creatividad a través de la escritura. Pero para conocer a nuestro ponente, quisiera poner en contexto el paisaje de su infancia, recordando un poco el lugar donde justamente creció mi padre, el departamento de Cabañas, al oriente del país. San Isidro es un bello municipio ubicado en el departamento de Cabañas, rodeado de cerros, montañas, cálido y verde, con el eterno canto de la chicharra, con su tierra colorada donde el artesano juega con el barro para formar imágenes tan coloquiales como la gallina, la señora de las tortillas, el campesino, el buey. Bajo este colorido pueblo creció Alberto, pero su mundo verde y colorido también fue el que lo invitó a buscar la sombra de algún conacaste, el palo de Nance o un fuerte roble para leer. Sus padres, complacidos con la pasión de Alberto, entendieron, al igual que Charlotte Mason, que mediante los libros vivos su hijo tendría la oportunidad de vivir una vida rica y plena en todos los aspectos. Ya me los imagino en sus viajes a San Salvador, consiguiendo de todo cuanto se les cruzase en el camino con el fin de saciar el devorador de libros que tenían en la casa. Pero la historia no quedó allí, porque en esa mente tan inquieta y con tantos saberes empezó a crear personajes que a lo mejor surgieron en las páginas traseras de un cuaderno, en las hojas sueltas de una libreta, en una carta de amor o una servilleta. Alberto empezó a escribir y a crear mundos tan coloridos o mejores de aquellos que descubrió en el paisaje de su pueblo. Y es que la escritura es el arte de pintar con palabras las anécdotas de un niño travieso, los anhelos de un adolescente, las historias orales que se viven en el color cemento de la urbanidad y las lecciones de un adulto. Sin más que agregar, les presento al maestro, director escolar,
escritor galardonado a nivel internacional, Alberto Pocasangre. Gracias por acompañarnos esta tarde, Alberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación a la organización Vida. Muchas gracias por este espacio para poder hablar con los chicos y con las chicas que están interesados en la lectura y en la escritura. Qué presentación más bella, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias. ¿Y por qué no nos cuenta brevemente cómo la lectura cautivó tu mente y tu corazón desde niño? Pues básicamente fue así como usted acaba de decir. Desde que estaba pequeño, pues me interesé en los libros. Tuve la bendición de tener una hermana que no le gustaba leer, sino le gustaba que yo leyera. Y me hacía, tenía 5 años, me ponían a aprenderme poemas de memoria y a declamarlos. Era el juguete de la casa, ¿verdad? En ese momento. Y me grababan. Y luego los oían en familia y bromeaban. Y así de pronto mis papás se dieron cuenta que yo prefería los libros a los juguetes y cuando mis hermanos cumplían años, pues me regalaban los juguetes. Entonces, se suele regalar a los niños, pero me regalaban libros. ¿Y en qué momento? Enamorado de los libros. Te enamoraste de los libros. ¿Y en qué momento de tu vida empezaste a escribir? Más o menos a la edad de los chicos que me dice usted que van a estar por acá, a los 9 años, 8 años. Empecé a escribir algunas historias, y claro, sin saber que podían funcionar o no, sino por el deseo de hacerlo. Recuerdo que como a los 9 años o 10 empecé a escribir una novela sobre 2 personas que se pierden en la India, porque en esa época yo leía mucho a Julio Verne, bastante libros de Julio Verne, entonces me gustaban las historias que se desarrollaban en otras latitudes, ¿verdad? En otras culturas. Y escribía entonces historias así. Pero luego pensé, no, esto a nadie le va a interesar, nadie lo va a leer, y me deshice de todas las historias. Luego lo retomé, hoy me arrepiento, esa novela ya debería estar hasta publicada. Pero luego más grandecito, pues me fui por el lado de la poesía, luego salté a la narrativa, y de pronto mandé a un certamen literario, mi trabajo gustó, gané un certamen, luego mandé a otro. A la fecha, pues yo tengo más de 19 premios literarios, tanto nacionales como internacionales, y más de 26 libros publicados. Yo escribo para niños, para jóvenes y para adultos. Y aún así, yo entiendo lo que vamos a hacer hoy de esa manera, porque a mí cuando me preguntan, ¿usted es un escritor? Yo digo, no, yo soy un lector que escribe. Uno siempre siente que se puede aprender un poco más, que puede oír de otros o leer de otros y aplicarlo en lo que uno hace. Este año, por ejemplo, salen 3 libros míos, uno en Francia y 2 acá en El Salvador. También en antologías de fuera me acaban de publicar estando en pandemia. Entonces, uno se siente muy feliz de ver estas cosas nuevas, pero se da cuenta que siempre estamos aprendiendo y que cada vez podemos hacer mejores cosas. Y es una alegría enorme escribir para niños, por ejemplo, porque sabe uno que llega a corazones que están también buscando un camino en la vida. Así que ojalá que lo que hablemos hoy les sirva a los pequeños escritores que nos están viendo. Y justamente por eso te hemos invitado, Alberto, para que hables al corazón de los chicos y a más de algún padre que, si bien es cierto, ya no es tan chico, quiere escribir, pero no sabe cómo iniciar. Así que este es su tiempo, Alberto, y compártenos tu experiencia que queremos aprender. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a tener unos minutos juntos porque entiendo que pues, tenemos un tiempo limitado también, de tal manera que lo que vamos a tener no es un taller, pero vamos a hablar acerca de algunos trucos o tips que nos pueden servir para despertar la creatividad. Porque una de las cosas que más preocupa al escritor, y no solo al escritor, sino a cualquier artista, es que ¿de dónde sacamos las ideas? En el caso del escritor, ¿de dónde sacamos las ideas para escribir? Y nos toca andar buscando y buscando y buscando. Y de esto vamos a hablar hoy, si me permiten compartir pantalla. Gracias. Ahí está. Hoy sí, ya me permite. Hoy sí. Gracias. Muchas gracias, gracias. Disculpa. No, pierdan cuidado, es parte de esto, ¿verdad? Y qué bien que
que ya se va a poder. Les voy a suplicar a los que me están escuchando, primero que me digan, ¿se oye bien? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. Sí, perfecto. Y también si en algún momento me quieren interrumpir, quieren comentar algo o hacer alguna pregunta, entonces háganla, no hay ningún problema, ¿verdad? Para eso estamos. Entonces, como estábamos hablando, como decíamos, y que me encuentro aquí, voy a predicar a conversos porque todos ustedes gustan de la literatura y me imagino que por lo que me acaban de contar, Desiree, Lili y Eliana, los chicos que están aquí y algunas mamás también están colaborando con la escritura de una novela. Les comento que uno de los problemas más grandes es cómo estimulamos la creatividad. Esa es una de las cosas que se queja todo el mundo que hace arte. ¿Cómo estimulo la creatividad? Así que lo que yo les traigo acá, que va a ser algo pues de media hora, 20 minutos más o menos, que es el tiempo que hemos pactado para esta presentación. ¿Qué trucos podemos utilizar para estimular la escritura creativa? Hay un montón, hay un montón. Fíjense que incluso hay algo que se conoce como el bloqueo del escritor. Sucede que a veces el escritor o la escritora no sabe cómo escribir, no sabe de qué escribir, o está escribiendo una historia y se queda a medias y no sabe para dónde continuar. Y eso le ha pasado a todos los escritores, menos a mí. Aquí voy a contarles algo y es que a mí todavía no me ha pasado, quizás porque ya Eliana les contó que yo soy docente, soy director de un colegio, entonces paso muy ocupado, así que el poco tiempo que me queda para escribir, trato de aprovecharlo al máximo. Así que tengo libretas y libretas llenas de ideas que quiero escribir y hasta ahorita no me he encontrado con el momento de decir, no puedo escribir nada, no se me ocurre qué escribir. Pero sí ya me ha pasado que estoy escribiendo una historia, estoy a medias de la historia y de pronto no sé para dónde quiere agarrar la historia. O a donde yo decía, para aquí se va a ir, este personaje va a hacer tal cosa, de pronto me doy cuenta que no va a funcionar. Es una especie entonces sí de bloqueo. Así que utilizo algunos trucos para estimular esta creatividad literaria o de escritura creativa y son los que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo hacemos para que las ideas nazcan? En esta media hora entonces, o un poquito menos, ¿verdad? Vamos a ver rápido algunos de estos estímulos. Y yo espero que a ustedes les sirvan, tanto a los chicos que me están escuchando, a las chiquitinas, como a las madres de familia que nos acompañan, que les sirvan para que su proceso también se desarrolle de la mejor manera. ¿Ven mi pantalla, sí? Sí, muy bien, gracias. Ok. A veces que no hayamos cómo crear, no hayamos de dónde sacar las ideas, nos desespera, ¿verdad? Si uno se jale de los pelos y dice, ¿para dónde agarro? ¿Para dónde agarro? Yo diría que primero debemos saber qué es la creatividad. ¿Es la creatividad solo sacar ideas, producir ideas, sacarnos cosas de la cabeza para plasmarlas en un papel, en el caso de los que escribimos, o para esculpirlas en un metal o en la piedra para los escultores, o para escribir notas musicales para los músicos, etcétera? ¿Será solamente eso? Aquí me gustaría que me ayudaran. ¿Qué creen ustedes? Una o dos personas que deseen opinar. ¿Qué creen ustedes que es la creatividad? Y no solo la amarramos con creatividad literaria, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que es la creatividad? Uno de los pequeñitos que nos acompañan. ¿Qué será la creatividad? Uno que se atreva, Como decimos en buen salvadoreño, sin pena. sin pena. Yo quiero decir. Diga. Usar la mente para crear cosas. ¿Cómo te llamas? Emanuel. Emanuel, muchas gracias. Usar la mente para crear las cosas. Muy bien, Emanuel. Creatividad tiene que ver con hacer cosas nuevas. Ahora yo les voy a preguntar otra cosa. ¿Es posible crear cosas nuevas? Estamos hablando de literatura, ¿verdad? ¿O será que ya todas las historias se escribieron de alguna manera? ¿Habrá cosas nuevas que crear? Hay gente que dice, ya se escribió todo.
Lo que a usted se le ocurra, ya lo escribieron. Es que yo quiero hacer una historia de amor de un monstruo. Ah, Frankenstein, ya lo escribieron. No, es que yo quiero que sea otro monstruo, sean vampiros. Ah, Crepúsculo, ya lo escribieron. No, es que yo quiero que sea un niño mago, Harry Potter, ya lo escribieron. Es que yo quiero que sean dinosaurios, ah, Jurassic Park, ¿verdad? Ya lo escribieron también, esta película hicieron. Entonces ya estará todo. Y al darle vueltas a esto, si ya todo está hecho, si ya no podemos hacer cosas nuevas, pero entonces la creatividad no va a ser solo eso. No va a ser solo hacer cosas nuevas, sino también que la creatividad puede ser renovar lo que ya existe. Si no podemos inventar el agua hervida, pero podemos utilizar la que ya está hervida y hacer un café, o hacer una leche, o sea, hacer otra cosa con lo que ya existe. Y esos son los trucos que más nos ayudan cuando queremos escribir o cuando se da el bloqueo del escritor. Cuando esos chicos que están trabajando la novela y lo están haciendo de manera colectiva, de pronto al que le llega a su capítulo que tiene que continuar, no sabe qué hacer con ese capítulo. Y le toca leer todo lo que escribieron los demás para darle una coherencia lógica, ¿verdad? Y darle una continuidad adecuada a la historia que están escribiendo. Pero entonces digo, ¿cómo hago para que esto siga interesante? O darle un giro y que el lector quiera seguir leyendo. Porque acuérdense que esos son los éxitos de un texto literario. Y aquí me dirijo a los escritores en ciernes. El éxito de un texto literario es que haya quiebres, que haya cambios, que haya conflicto, que suceda de pronto cosas. No necesitan ser cosas muy impactantes o muy exageradas, pero sí cosas que dejen al lector pensando. Y cada capítulo debería terminar así, en una novela, por ejemplo. El capítulo termina y nos deja un interrogante. Pero a veces la cabeza no nos quiere ayudar. Y aquí podemos utilizar algunos trucos. Hay un montón de trucos, hay muchos, pero vamos a ver algunos. Y voy a empezar con el más trillado. Leer. Si usted quiere ser un escritor medianamente bueno, tiene que ser un excelente lector. Esto no se lo puede saltar nadie. Hay gente que dice, a mí se me acercan escritores jóvenes o escritores que empiezan y me dicen, mire, yo quiero escribir un libro, pero tengo estas dudas, que no sé qué. Y lo primero que le pregunto es, ¿qué está leyendo? Y a veces me dicen, no, nada, porque no me queda tiempo. Yo digo, ¿cómo va a escribir si no lee? O sea, la única manera de aprender las herramientas, los trucos, los estilos, las voces literarias es leyendo a otros, aprendiendo lo que otros han hecho. Claro, usted en su momento va a desarrollar lo suyo propio, pero usted tiene que leer, y ustedes que están pequeños, o para las personas que también no están pequeñas, pero que empiezan, leer buena literatura nos ayuda a saber cómo se hacen las cosas. Y a veces leer mala literatura nos ayuda a saber cómo no se hacen. Y usted no me va a dejar mentir que hay un montón de libros malos publicados, ¿verdad? No todos los libros son buenos, eso que dice que todos los libros son buenos, no es cierto. Hay un montón de libros malos publicados. Y esos libros a mí me han dado el espaldarazo para decirme, si eso tan malo lo publicaron, y tú logras escribir algo bueno, también va a salir a la luz. Entonces, ánimo, ¿verdad? Si ustedes están escribiendo. Pero como toda cosa que se aprende, hay que ponerle atención y trabajarla. Y el primer truco es leer. Usted mira, pero yo leo y a veces no hay de qué escribir. Ah, porque está leyendo como lector. Debemos aprender a leer como escritores. Cuando leemos como escritores, no solo estamos gozándonos la historia, sino que estamos aprendiendo de la historia y viendo cómo esta persona que escribió, cómo hace las cosas. Y cuando leemos, podemos, desde lo que estamos leyendo, crear o recrear otras cosas nosotros. Por ejemplo, los textos. Usted está leyendo un libro y el libro le puede dar una idea de algo más que usted pueda hacer. Veamos un ejemplo. Esther, ¿qué es eso que ve en pantalla? Una rana. Una rana, bien coqueta, ¿verdad? Hay un cuento, de que estamos hablando de leer texto, hay un cuento de Augusto Monterroso
Augusto Monterroso era un caso parecido al mío, Eliana, porque Augusto Monterroso, ahí lo ponen como mexicano, como guatemalteco y como hondureño. Ahí no sabemos cómo es que se hizo esa mezcla. Y al final es peruano. No. Al final, está bueno, al final va a ser peruano. No, era ciudadano del mundo. Augusto Monterroso escribía cuentos cortos que parecerían para niños, pero en realidad tienen un sentido muy adulto. Y tiene un cuento, este me parece a mí que se adapta con los niños también, por eso lo traigo a cuento, que se llama La rana que quería ser una rana auténtica. ¿Y de qué trata la rana que quería ser una rana auténtica? Sucede que había una rana que quería ser una verdadera rana y que todos le aplaudieran por ser una rana. Así que se puso a pensar qué nos distingue a las ranas de los demás animales. Y se dio cuenta que lo que distinguía a las ranas era que tienen un salto muy fuerte y unas piernas muy fuertes para saltar. De modo que la rana se puso a hacer ejercicio. Mucho ejercicio para las piernas, para tener unas piernas fuertes y bonitas y ser una rana auténtica. Y un día se sentía tan rana que dijo, yo voy a ir a un restaurante francés para que me cocinen y que vean qué deliciosas son mis ancas. Las ancas de la rana. Y entonces fue, el chef la agarró, ¿verdad? Le agarró las patitas de la rana, que eran muy bonitas, muy grandes, ¿verdad? Las cocinó y se las llevó a una persona que había pedido ancas de rana. Y la rana desde la cocina estaba escuchando, la rana que quería ser una rana verdadera, una rana auténtica, estaba escuchando a la persona que estaba comiéndose las ancas que decía, qué buena está esta rana, sabe a pollo. Así que la rana, queriendo ser una rana de verdad, en realidad parecía un pollo. Augusto Monterroso ahí nos está diciendo referente a la gente que lucha por parecer a veces cosas que terminan siendo lo que no es. Pero lo interesante de acá es que usted lee un texto así y se le pueden ocurrir otras cosas. Yo podría pensar, ¿por qué no en lugar de hablar sobre la rana, hablamos de un pollo? Ya que mencionaron un pollo, de un pollo, la historia de un pollo. ¿Cómo será la historia de un pollo que quiere resaltar entre los demás pollos? ¿Qué lo pondríamos a hacer a este pollo? Ah, es un pollo que quiere volar. Ustedes saben que las gallinas no vuelan, ¿verdad? O sea, pegan saltos, aletean, pero no tienen vuelo largo. Entonces, esto es un pollo que quiere volar. Y empieza a hacer experimentos desde el techo de la granja hasta el pozo quiere volar el pollo. Y empieza a aletear y se cae y al final usted decide qué quiere hacer con el pollo. Esa historia es suya, vea qué hace con ella. Lo vamos a hacer volar. De pronto el pollo se da cuenta que él no está hecho para volar, pero puede inventar un aparato que le ayude a volar. O se pone un cohete en la espalda y ¡pum! Logra volar y llega hasta la luna. ¿Ya ven? Podemos utilizar textos de otras personas a leer. Se nos ocurren cosas. Al leer se nos ocurren cosas. Podríamos decir también, bueno, ahí está el cocinero que cocinó a la rana, el cocinero francés. ¿Qué plática habrán tenido? Y escribir la conversación entre la rana y el cocinero para que el cocinero aceptara cocinarla, pues. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces, leer es una buena, y es la primera. Saben que yo aquí tengo un montón de libros, son de verdad, porque se ha puesto muy de moda poner carteles de libros atrás de uno, ¿verdad? Cuando se va a hablar en Zoom. Pero estos sí son ciertos y muchos los he leído y otros me faltan. Pero cada vez que leo uno de estos libros, algo se me ocurre. Y lo marco y le doblo la esquinita de la página y digo, qué buena idea está aquí, la voy a desarrollar en un cuento de otra manera. Entonces, cuando leemos un texto, si a uno de ustedes no se le ocurre cómo continuar el capítulo de la novela, tal vez vale la pena leer lo que han escrito otros. Y la mente se aclara. ¿Qué podemos encontrar también en los libros? Personajes. Personajes. A ver quién me dice quiénes son estos personajes. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha. Y le Sancho acompaña Panza. Sancho Panza. Son universales, ¿verdad? Gracias, Yamín. Yamín, ¿verdad? Sí, ya sé. Yamín, muchas gracias. Son universales, Don Quijote y Sancho Panza, ¿verdad? Hay hasta canciones sobre ellos. Entonces usted puede leer un texto y agarrar a los personajes y hacerles una historia aparte. Por ejemplo, yo tengo un cuento que trata de Sancho Panza, que está conversando con el dueño del molino de viento contra el cual Don Quijote se peleó creyendo que eran gigantes. Y en mi cuento, Sancho Panza, harto de andar viajando con Don Quijote y viendo todas sus locuras, le pide al molinero que cambien de lugar.
Y el molinero se disfraza como Sancho Panza y como Don Quijote no está bien de la cabeza, ni cuenta se da. Y el molinero es el que se va a andar en todas las aventuras con Don Quijote, mientras Sancho Panza se queda en el molino viviendo la vida del molinero, que también estaba harto de ser molinero. Eso no está en Don Quijote. ¿Yo qué hice? Agarré un personaje de algo que ya está hecho y le hice su propia historia. Hay un libro muy lindo, y para los que viven en México, Adolfo Córdoba, no sé si les suena. Adolfo Córdoba es un compilador, una persona muy especial, y él tiene un libro que se llama El Dragón Blanco y otros personajes olvidados. Es un libro bellísimo, y lo único que hizo Adolfo, bueno, no lo único, suena como quitarle importancia, no, la gran cosa que hizo Adolfo es agarrar personajes de cuentos famosos. Por ejemplo, agarra el Hada Verde de Pinocho, de Collodi, ¿verdad? Agarra también el gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas. Agarra el Pújur, ¿verdad? El dragón blanco de Michael Ende, del libro La Historia Sin Fin, y les hace su propia historia a los personajes. Por ejemplo, el gato de Cheshire es un conde que de pronto, por bromista y por comerse unas flores que no debió comerse, se convierte en un gato que se sabe hacer invisible. Y el cuento termina cuando Alicia llega a la casa y ve al gato, ¿verdad? Que se desaparece y solo queda la sonrisa flotando. Pero todos los cuentos son muy lindos, pero todos son personajes que ya existen, solo que no han tenido en la literatura su propio lugar. Entonces podemos hacer eso también. Imagínense ustedes, todos se saben el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿verdad? Que Charles Perrault lo agarró, los hermanos Grimm, Christian Andersen, y bueno, hay un montón de versiones. ¿Alguien me podría decir el nombre de uno de los enanos? Tontín. Ah, Tontín, vaya. Es el que nos cae más bien a todos, ¿verdad? Es bien simpático, que no es tan Tontín. Digamos Tontín. Gruñón. Gruñón. Pero si ustedes ven Tontín, Tontín ni habla, ¿verdad? En la historia. No habla. De hecho, en la versión de Disney que ustedes han visto en película, Tontín es mudo. No hablan. Entonces podemos agarrar a Tontín y hacerle su propia historia. Podemos decir que nació en tal lugar y los papás lo dejaron en un bosque, como le pasó a Hansel y Gretel, porque nació diferente, entonces después lo recogió un circo, lo anduvieron paseando, y de alguna manera hacerlo llegar a que se quede a vivir con los otros 6 enanos, que eran mineros. Entonces, leer, no solo sacar ideas de los textos, sino también podemos agarrar a los personajes cuando la creatividad no nos dé. Agarremos cualquier libro, busquemos un personaje y hagámosle su propia historia. Es divertido. Y cuando es un personaje conocido, mejor. Hola. Hola, se parece un poco a lo que hace Disney, ¿verdad? Que, digamos, ahora está el hecho de que retoma a los villanos de las películas y les inventa una historia que no lo decía en el cuento original. No, y les inventa una historia que después todos terminamos simpatizando con el villano, ¿no? O sea, los muestra más humanos, digámoslo así. Entonces, de los libros, ese es un muy buen ejemplo que nos acaba de poner Diana. En los libros podemos encontrar personajes que tienen su función y todo, pero que no sabemos de dónde vienen y qué va a pasar con ellos al terminar el libro que estamos leyendo. Entonces podemos agarrarlo y hacerle su propia historia como ejercicio para estimular nuestra creatividad, que de eso estamos hablando, ¿verdad? También podemos trabajar con los inicios. Por ejemplo, yo tengo acá varios libros. Quiero ver, agarrar uno. Acá tengo este Esquimasi y la montaña, de Hilary Rubin. Hilary Rubin, que vivió mucho, es una escritora inglesa que vivió mucho tiempo en África, en Kenia. Dice, Esquimasi nació en la época de la cosecha del mijo, cuando el cielo durante el día es azul como el zafiro y durante la noche plateado como los arroyos de los valles. Y entonces usted puede agarrar un inicio de cualquier libro y tratar, de acuerdo a esas 4 líneas que usted acaba de leer, o en este caso de escuchar, tratar de hacer una historia. ¿Qué haría yo con Esquimasi? Vaya, Esquimasi nació cuando el cielo era así, cuando los arroyos eran plateados, y entonces yo puedo seguir diciendo que creció muy feliz junto a su familia, pero luego lo mandaron a una misión. O sea, ya me invento algo, pero eso ayuda un montón. Hay inicios en la literatura
que son muy famosos, por ejemplo, de 100 años de soledad, ¿verdad? Que algún día ustedes pequeños lo van a leer. Hay inicios muy conocidos que nos ayudan a pensar qué va a pasar después. ¿Y qué va a pasar después? Lo podemos hacer es usted agarra cualquier libro. Si ahorita dice, yo no sé qué escribir, agarre cualquier libro y lea el principio. Y eso le puede dar ideas. Y no solo los principios, también los finales. Por ejemplo, este libro de José Antonio del Cañizo, si no me equivoco es español, el libro se llama Con la cabeza a pájaros. El libro termina de la siguiente manera. Y desde aquel día, de cuando en cuando, Trompo y Yuli se metían cada uno en su cuarto. Y allí, en la penumbra, cerraban los ojos y echaban a volar por todo el mundo. Tenían la cabeza a pájaros. Un final bien lindo. Ojalá un día puedan leer este libro. Un final bien lindo. Pero si alguno no ha leído ese libro, aún mejor, porque oye el final. ¿Y qué podríamos escribir sobre ese final? ¿Qué habrá pasado antes con esos personajes que son Trompo y Yuli? ¿Por qué se metían al cuarto y empezaban a soñar que viajaban por el mundo? ¿Será que tienen una máquina para teletransportarse? ¿O será que son grandes lectores y los libros les ayudan a viajar? ¿O será que alguien les ayuda a usar la imaginación? Y cierra el libro como dice su nombre. Tenían la cabeza a pájaros. Entonces leer los finales también nos puede ayudar a decidir o a idear qué historia puedo escribir. Imagínense ustedes que el libro termina así. Los hermanos Karamazov, por ejemplo, Fyodor Dostoyevsky termina así. Iván sería loco. Iván es uno de los personajes que se vuelve loco en la historia. Y entonces así termina el libro. Iván sería loco. Si usted no ha leído ese libro, pero lee ese final, ¿qué podemos contar sobre Iván? Nos podemos sentar e imaginar una serie de cosas y de ahí nacen las historias. Otra de las cosas que podemos hacer, además de los libros, es observar la vida. Aquí en El Salvador, un escritor muy famoso, tocayo mío, Alberto Maferrer, él decía, toda ciencia está en los libros y en la vida, y el que sabe leer y observar posee el secreto de la sabiduría. Entonces ya hablamos de los libros, pero le vamos a seguir el consejo a Maferrer. También observemos. ¿Observar el qué? La realidad. ¿Qué hay alrededor nuestro? Usted puede, por ejemplo, un día, hoy, al terminar esta plática, usted se puede asomar a la ventana de su casa y ver qué pasa afuera. No hay lo que escribir, salga y vea. A lo mejor lo que va a ver es la vecina que va con una bolsita para su casa, viene de la tienda. Pero entonces usted puede empezar a forzar la imaginación y decir, bueno, esta vecina nunca he hablado con ella. ¿Quién será? ¿Qué pasará? ¿Qué sé de ella? ¿A dónde irá? ¿De dónde viene? ¿Será una extraterrestre que vive cerca de mi casa? ¿O será una vampira, ¿verdad?, que anda viendo a quién hacerle algo? ¿O será un hada disfrazada de vecina ancianita y que está viendo a quién toca con su vara mágica para convertirlo en un príncipe, en una princesa? O sea, usted puede imaginar lo que quiera con asomarse a la ventana. Porque ¿qué estamos queriendo hacer? ¿De dónde podemos sacar ideas? Nuestra propia realidad nos puede servir. Hay libros como El extraño caso del Dr. Jekyll y del señor Hyde, que tal vez han oído hablar de él, que es un médico que hace una fórmula secreta, se la toma y se convierte en un monstruo, y que ustedes lo ven en el cine, por ejemplo, El Increíble Hulk, es ese caso, ¿verdad? Es el Dr. Jekyll y el señor Hyde. Louis Stevenson, cuando escribió este libro, él lo escribió en un sueño que había tenido. Se despertó asustado porque había sido una pesadilla y la escribió. Y nació este libro que lo volvió inmortal al escritor. Entonces podemos hacer eso, ocupar nuestra realidad, no solo asomarnos a la ventana, sino asomarnos adentro de nosotros. Deje una libretita a la par de su cama y mañana en la mañana que se despierte, escriba lo que soñó. A lo mejor no le va a servir de mucho, o a lo mejor va a salir una buena historia. Yo tengo un par de libros que han nacido de sueños, que no se me hubieran ocurrido nunca, pero dormidos se me ocurrieron. Entonces, es una buena manera observar la realidad. ¿Qué más puede haber en la realidad? Si no tenemos nada alrededor, si usted se asoma a la ventana y no ve a la vecina con cara de vampiro que va atravesándose la calle, entonces puede forzarla. ¿Cómo? Mire imágenes. Hoy, gracias al internet, claro, con la observación y el permiso de sus papás y sus mamás,
Usted puede buscar imágenes y de las imágenes hacer historias. Cuando usted ve un gatito que le tiene miedo al ratón de juguete, de ahí podemos sacar algo. ¿Por qué el gatito le tiene miedo al ratón de juguete? ¿Por qué, porque el gato brinca? Y está chiquito ahora. ¿Cómo se llama ese gato? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Está dentro de una casa? ¿Se metió o vive ahí? ¿Lo están molestando sus hermanitos? ¿O él encendió al ratón? ¿O es un ratón que él cree que es de verdad y es su amigo y están jugando? Lo que usted quiera. Busque imágenes y de las imágenes trate de crear historias. Yo soy un gran coleccionista de cosas. Colecciono monedas, postales, billetes, estampillas. Y en las postales, que son fotos, ¿verdad?, de diferentes países, a veces cuando digo, ay, quiero escribir una historia, pero no sé dónde ambientarla, agarro una postal y de acuerdo al paisaje que está ahí, así ambiento mi historia. Claro, de ahí investigo un montón, ¿verdad?, qué lugares, qué flores hay ahí, qué árboles, pero utilizo imágenes. Ahí tenemos, por ejemplo, un payaso que se llama Bobo, que podemos hablar de ese payaso. ¿Cuál es su verdadero nombre? ¿De qué país es? ¿En qué idioma habla? ¿Qué problema hay detrás de esa sonrisa? Un par de niños jugando. Se acaban de conocer, serán amigos. Si se dan cuenta, uno anda zapatos, el otro anda sandalias y el otro anda descalzo. Entonces ahí puede haber una historia de tipo social. Un barco que se está hundiendo. ¿Quiénes van ahí adentro? ¿Qué pasó con esa mercadería? ¿Se salvó la gente? Y no necesariamente deben ser humanos, puede ser un barco lleno de duendes, ¿verdad?, que iban a dejar cajas con zapatos mágicos a los zapateros de Europa porque los duendes le ayudan a los zapateros europeos a hacer sus zapatos. Lo que usted quiera. Aquí el límite es lo que a usted se le ocurre. Esa imagen, por ejemplo, de la chica que está como develándose el rostro, ¿qué nos hace pensar? Cuando la creatividad falla, entonces nosotros podemos utilizar este tipo de tácticas, y voy rápido porque yo sé que tenemos poco tiempo, pero usted puede utilizar este tipo de tácticas también, este tipo de trucos, y ver imágenes. Y de acuerdo a las imágenes, pues hacer historias. Miren este último. Un señor cargando un gatito. Se le ve triste. ¿Por qué estará triste? Fíjense que les quiero decir un consejo entre escritores, ¿verdad? Les voy a dar un consejo que les va a servir toda su vida literaria. Siempre en una historia hay dos historias. Esto que no se les olvide nunca. Siempre en una historia hay dos historias. Es decir, la historia superficial y la historia que está detrás, que comúnmente es la que el escritor quiere darle a conocer a la gente. Por ejemplo, en el caso de la foto de los niños, hay 3 niños jugando ahí. Yo podría decir, había 3 niños que jugaban en la calle y eran muy amigos. Uno se llamaba Carlos, el otro se llamaba Luis, el otro se llamaba César, y eran muy amigos. Y uno de ellos era hijo de un señor que tenía una venta de comida y al fondo se ve un señor, ¿verdad?, en calzoneta que está frente a una mesa y probablemente está vendiendo algo de comer. Y eran muy amigos, iban a la escuela juntos, pero Carlos, el que está descalzo, no iba a la escuela porque los papás no podían pagar la cuota de colegio y nos vamos por ahí. Entonces la historia en realidad no es de 3 niños que les gusta jugar en la calle. La historia es que uno de esos 3 niños tiene un problema grande, tiene un problema su papá de pobreza, o tal vez su papá tiene un problema, está enfermo y entonces no trabaja y no puede mandar a su hijo a la escuela. O sea, esa sería la historia que está atrás. Por ejemplo, ese señor que lleva un gatito en el hombro, podemos decir, había una vez un señor que se encontró un gatito y él era muy pobre y entonces el gatito se convirtió en su único amigo. Y está bien, pero debe haber algo más atrás. Para que una historia sea buena, debe haber algo más atrás de la historia. ¿Cuál podría ser lo que está atrás de esa historia? Bueno, probablemente el señor
haya odiado a los animales toda su vida, ¿verdad? Y este gato le insistió tanto, se le acercó tanto, que terminó sintiendo simpatía por él y se volvieron los dos mejores amigos. Pero la historia de fondo que tengo es alguien que no amaba a los animales. ¿Y por qué no los amaba? Tal vez le pasó algo. O tal vez tuvo un animal, tuvo un perrito al que quería mucho y lo perdió. Y entonces decidió que jamás iba a dejar que su corazón sufriera por una mascota perdida. Pero este gatito vino y logró conquistarlo. Y ahí lo lleva en el hombro. Entonces las historias, les repito, y échense este consejo a la bolsa, siempre las historias tienen dos historias. Una, la que vemos superficialmente, y otra, la que queremos contar en realidad. Por ejemplo, yo les podría decir, utilizando todos estos cuadros, había una vez un gatito que le tenía miedo a los ratones de juguete y que escapó de su casa porque la niña de la casa había llevado un ratón de juguete. Muy lejos de ahí había un payaso que se llamaba Bobo y que actuaba en los circos, pero él se sentía muy triste porque jamás pudo formar una familia y tener hijos. Y cuando veía a los niños jugando en la calle, sufría porque no tenía hijos, aunque una vez estuvo casado. Pero en un accidente de un barco, donde él trabajaba con su esposa hace muchos años, en un barco carguero, el barco se hundió y él perdió a su esposa. La niña de la casa del gato también va a tener su propia historia, ¿verdad? Se la pasaba sufriendo porque su gatito se había perdido y lloraba porque creía que su gatito, que le tenía miedo a los ratones de juguete, estaba sufriendo mucho. Lo que ella no sabía, que un anciano que se disfrazaba como payaso para trabajar en las esquinas de las calles o trabajar en los circos, había encontrado al gatito y lo había adoptado como que si fuera el hijo que nunca tuvo. ¿Ya ven? Sí se puede, ¿verdad? Esto se me acaba de ocurrir ahorita, con todas estas imágenes. Y atrás de esa historia hay otra, está la historia del señor que perdió a su familia, está la historia de la niña que está sufriendo por su gato, de los niños que hay uno que anda descalzo, ¿verdad? Porque no le pueden comprar sus zapatos. Entonces, cuando la creatividad no nos dé y afuera en la calle al asomarnos no veamos nada, entonces agarremos imágenes y tratemos de idear algo para esa imagen. Pero no olviden este consejo. Siempre hay dos historias en una historia. La que vemos por encima y la que realmente queremos contar. Y otra técnica muy buena, que va a ser para ir cerrando por respeto al tiempo, aunque hay un montón, y ya yo les podría hablar un montón, vieron que esto es algo fascinante, es hacerse la pregunta, ¿qué pasaría si? Esta pregunta les va a ayudar a desbloquearse cuando quieran escribir. Y pueden pensar las cosas más absurdas que se les ocurran. Miren estos ejemplos. ¿Qué pasaría si un jabalí inconforme? Consejo. Tienen que usar a un personaje, el que sea, y darle un adjetivo. Un jabalí inconforme. Y luego poner una situación de cualquier tipo. Aquí no coinciden la uno con la uno, sino que usted lo puede hacer cruzado. ¿Qué pasaría si un jabalí inconforme encuentra un duende dentro de su mochila? ¿Qué pasaría si un jabalí inconforme se ofrece a enfrentar a un tigre invasor? ¿Qué pasaría si un jabalí inconforme no deja entrar a nadie a su precioso jardín? ¿Qué pasaría si un jabalí inconforme conoce a una estatua de oro que sufre por las demás personas? ¿Qué pasaría si un jabalí inconforme encuentra una lámpara mágica? ¿Qué pasaría si este jabalí inconforme tiene un papá malo? ¿Qué pasaría si este jabalí inconforme descubre que tiene poderes mentales? Imagínense eso. ¿O qué pasaría si este jabalí inconforme se convierte en diferentes tipos de animales? O sea, usted puede escribir 5 personajes con características descabelladas y luego poner situaciones del tipo que quiera y cruzarlas. Por ejemplo, la segunda, un niño muy feliz. ¿Qué pasaría si un niño muy feliz encuentra un duende en su mochila? ¿Qué pasaría si un niño muy feliz encuentra una lámpara mágica? ¿Qué pasaría si un niño muy feliz se convierte en diferentes tipos de animales? Imaginen qué historias salen de ahí, ¿verdad? Piensa usted en un niño muy feliz que es capaz de convertirse en un ratón. ¿Qué haríamos en esa historia? ¿Dónde lo llevamos? O veamos la otra. ¿Qué pasaría si una niña muy inteligente se ofrece a enfrentar a un tigre invasor? Esa niña vive en una selva o en una comunidad en medio de la selva donde hay tigres en Asia, ¿verdad? En una selva en la India.
y entonces hay un tigre que ha invadido y se está comiendo al ganado y todo el mundo tiene miedo porque el tigre es peligroso. Entonces, esa niña muy inteligente, ¿qué se le va a ocurrir para enfrentar a ese tigre sin hacerle daño al tigre? Porque no queremos hacerle daño, ¿verdad? ¿Cómo esa niña va a solventar ese problema? ¿O qué pasaría si esa niña muy inteligente quiere ver, conoce a una estatua de oro que sufre por la gente? Va a tener que platicar con la estatua, ¿verdad? Para saber. O tenemos un joven ladrón. ¿Qué pasaría si un joven ladrón no deja entrar a nadie a su precioso jardín? Este joven ladrón tiene un jardín muy bonito en su casa y no deja entrar a nadie. ¿O qué pasaría si una golondrina rezagada? Ustedes saben que las golondrinas viajan en grupo y migran. Entonces esta se quedó atrás. ¿Qué pasaría si una golondrina rezagada encuentra una lámpara mágica? ¿Qué va a hacer? La va a frotar, que salga el genio y ver si la logra hacer llegar rápido a donde ella va a viajar. ¿O qué pasaría si descubre que tiene poderes mentales? Va a hipnotizar a la gente o a los zorros para que ya no se coman a los pájaros. Yo no sé, si usted lo decide. Lo interesante de esta técnica, de este truquito, es que usted puede divertirse como quiera. Usted puede poner, por ejemplo, qué pasaría si un robot muy bobo se enamora. Imagina qué historia puedes sacar de ahí, ¿verdad? Un robot enamorado de una lavadora, vaya. Tengo una lavadora aquí cerca, se me ocurrió eso. ¿Qué pasa si un robot muy bobo se enamora de una lavadora engreída? Para no fregar la lavadora ni le va a hacer caso. Lo ve mal. ¿Cómo va a sufrir ese robot? Ya ven, se puede sacar cualquier historia. Y saben que es muy interesante, que todo esto que les he escrito aquí existe. O sea, ni siquiera me lo inventé. Era para demostrarles a ustedes qué fácil es. Por ejemplo, un jabalí inconforme se convierte en diferentes animales. Ese es el libro de Ursula Wolfing, que se llama El Jagile Azul, que trata de un jabalí que nunca está contento con nada y todas las noches se duerme pensando, ay, yo quisiera ser un pájaro, y le salen alas. Yo quisiera ser azul como los peces, y se convierte en azul. Yo quisiera tener el cuello de una jirafa, y le sale un cuello de jirafa. Entonces, sí existe la obra, sí existe ese libro. Un niño muy feliz tiene un papá mago. Hay un libro de Gabriela Kesselman que se llama Si tienes un papá mago. De un niño que el papá es mago y que le dice palabras mágicas cada vez que lo manda a la escuela. Ese libro sí existe. Una niña muy inteligente que descubre que tiene poderes mentales. Matilda, de Roald Dahl, ¿verdad? Que de pronto Matilda se da cuenta que tiene telequinesis y levanta objetos, ¿verdad? Y antes de la película habrán visto, ¿verdad? Que hace pasar muy mal rato a la directora Tronchatoro. Un joven ladrón encuentra una lámpara mágica. ¿Quién es ese? Aladino, ¿verdad? Aladín, ahí está Aladín. Una golondrina rezagada conoce a una estatua de oro que sufre por la gente. El príncipe feliz. Así es, de Oscar Wilde. Igual, un gigante egoísta que no deja entrar a nadie a su precioso jardín también, ¿verdad? Una gacela muy amable se ofrece a enfrentar a un tigre invasor. Este es el libro aquel famoso que se llama La fuerza de la gacela, ¿verdad? Que la escribe Germán Vázquez Vigo. O un estudiante desordenado que encuentra un duende dentro de su mochila. Ese es mío, de Tauki, el devorador de insectos. Entonces, imagínense ustedes qué fácil es echar a volar la imaginación. Usted escribe un par de personajes con un adjetivo y luego una situación descabellada. Y no escriba solo uno, escriba 5 personajes y 5 situaciones descabelladas y crúcelas. Crúcelas. Porque ya vimos que podríamos haber hecho la de la niña muy inteligente, no haciendo a Matilda, ¿verdad? Sino que está enfrentándose a un tigre invasor, una niña muy inteligente que vive en una comunidad en las selvas de la India y que ha llegado un tigre y ella se va a enfrentar al tigre, usando su inteligencia, su astucia para que el tigre ya no siga molestando. Saldría una historia bien linda, ¿verdad? Saldría una historia bien linda que nos hablaría del respeto a los animales y de la convivencia armónica entre seres humanos y animales, etc. Ahí de acuerdo a usted como escritor para donde quiera agarrar. Pero estos tips le pueden ayudar. Usted pone el personaje, pone un adjetivo y pone una situación, la que quiera. Ponga 5 y los cruza. Y le va a salir algo
totalmente creativo, ¿verdad? Y por último, porque creo que sí que ver, con el tiempo estamos, sí, estamos cabalito con el tiempo. Me gustaría que hiciésemos algunos ejercicios. Yo sé que no es un taller, ¿verdad? Y no tenemos más tiempo eh, para trabajar un montón de ejercicios, pero podemos hacerlos en este momento. Vaya, ¿alguno de los que están presentes podría mencionarme su libro favorito? ¿Alguien que nos quiera ayudar mencionándonos su libro favorito? Un capitán de 15 años. Ah, Un capitán de 15 años de Julio Verne, ¿verdad? Eh, ¿Cómo termina tu libro favorito de Capitán de 15 años? Termina con ¿Qué todos pasa? los personajes reunidos y me gusta. Se reúnen todos los personajes. Sí, Vale, hagamos un ejercicio. bueno, Eh, todos los que pudieron salvar. Todos se pudieron salvar. Hagamos un ejercicio así rapidito, que también ayuda con la creatividad para hacer historias distintas. Cambiémosle el final. Cambiémosle el final. Yo sé que Verne no se va a enojar con nosotros. Digamos que termina, que todos se salvan. Verne da finales muy felices en sus libros. Incluso Miguel Ostrogoff queda ciego, ¿verdad? Pero luego se recupera por las lágrimas de la mamá. A mí me gusta mucho cómo escribe Verne, es muy optimista. Entonces, cámbiale el final al libro. Tal vez no con un final triste, pero ¿qué final le pondría usted aparte de ese? O alguien más que nos quiera ayudar, ¿verdad? Todos los personajes sobreviven. Abby tiene el final de Aslan, de Narnia. Ah, vaya, digan. El de Narnia real es que se mueren, pero se van a Narnia, la verdadera Narnia. Sí. Pero yo digo que puede ser que Aslan, el león de Narnia, se los coma a todos y se mueran. Puede ser también un final, algo trágico, ¿verdad? Pero puede ser un final también. Muy bien. Eso lo podemos hacer también. Usted agarra el libro que le ha gustado. Yo quiero compartir mi libro favorito. Diga. El mío es Viaje al centro de la Tierra. Ah, Viaje al centro de la Tierra. Ajá. También de Verne. Chica, hay varios vernianos aquí. ¿Qué final le darías a Viaje al centro de la Tierra? Cambiándole como termina. Cambiar el final. A ver. Sé creativo. Acá porque vamos por tiempo. Sí. Piensa. Vale, si no me lo cuenta ahorita, no le hace, pero les queda la idea, pues. O sea, y lo que queremos aquí es que ustedes despierten su creatividad y en algún momento se sienten y digan, yo quiero reescribir esto. Yo quiero agarrar a este personaje y hacerle su propia historia. Yo quiero darle un final diferente a esta historia. Por ejemplo, Entonces, nosotros con el de Ana Frank se nos ocurre que, bueno, el de Ana Frank termina bien triste porque llega a la Gestapo y se los lleva. los agarras. Sí. Exacto, pero antes de que llegue la Gestapo, el panadero salva a la familia y huye en América. Ese fue el final que a todos nos gustaría. Y que el libro siempre se publique para que conozcamos lo que pasa. Sí, es el final que todos quisiéramos. Gracias. También, como parte del ejercicio, para ir cerrando, ya que no tenemos un taller completo, pensemos en dos situaciones del estilo de lo que acabamos de ver. ¿Qué pasaría si? Alguien que nos ayude, que nos diga una, y otra persona nos dice otra. ¿Qué pasaría si? Invéntese un personaje, una característica y una situación descabellada. ¿Qué pasaría si? Y nos ayuda ahí Estos Pérez, Liceo Pérez, Eduardo Raúl, Mayra, Ana María, Dani. ¿Qué pasaría si?
Yo le puse una que pasaría si un robot bobo se enamora de una lavadora engreída. Y ahí sale la historia que usted quiere y va a ser una historia que nos va a hacer reír a todos, le aseguro. Lo que pasaría si un piloto de avión equivoca la ruta y llega a una isla llena de animales gigantes. Ya se haber hecho hasta la película, ¿verdad? Pero podríamos reescribir algo. Diga. ¿Qué pasaría si el conejo de Alicia en el País de las Maravillas está enamorado de la reina? ¿Qué pasaría si el conejo blanco de Alicia está enamorado de la reina? Para que no le corten la cabeza, cabal. Sí. ¿Ya ven? A ver, dile. Camila Diga. tiene uno. Diga, por favor. ¿Qué pasaría si Heidi decide quedarse en Frankfurt? Era muy triste. Sí, eso nos preocupaba a Y todos. nunca regresa a los Alpes. Se hace la historia totalmente diferente. Pero podemos hacer Sí. una historia así, ¿verdad? Podemos hacer una historia así. ¿Qué pasaría así? Es lo que se conoce como los universos alternos de la literatura, ¿verdad? Poner incluso a los mismos personajes en la misma situación, pero dándole un giro a lo que va a suceder con ellos. Muy bien, ya ven que se puede. En un ratito. Y por último, podemos, tal vez esto no lo vamos a hacer porque quizás sería un poquito más largo, pero podemos buscar cualquier objeto que esté a nuestro alrededor y hacerle una historia. Por ejemplo, yo de aquí estoy viendo una piedra y se me ocurre que había una vez una niña que se llamaba Yasmín, porque Yasmín nos ha colaborado mucho, y que tenía un perrito. Y ese perrito era muy travieso. Y un día Yasmín, eso me ocurre al ver la piedra, y un día Yasmín sembró una rosa. Y la rosa iba creciendo muy linda, pero como su perro era tan travieso, le pasó encima a la rosa y quebró el tallo. Yasmín se enojó mucho con el perro, pero el perro la persiguió todo el día, muy triste, para que ella lo perdonara. Al final ella lo perdonó y para salvar a la rosa agarró una piedra que encontró por ahí y la puso para detener el tallo que estaba ahí. Ay, usé la piedra. En la historia era de otra cosa, pero eso fue, para eso me sirvió el objeto que vi. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos, cualquier objeto, es más, una de los ejercicios que se hace a veces en literatura, es que usted agarra un objeto de la casa y lo hace hablar. Cuenta una historia como que el objeto me está contando quién es sin decirme quién es. Por ejemplo, usted dice, permanezco en el baño y cuando me frotan hago espuma y mantengo limpia a la gente. Ya sabemos que es el jabón, ¿verdad? Y entonces usted puede agarrar 5 objetos, decir, el jabón, el espejo, los zapatos, la silla y el papel higiénico. Y que cuenten ellos quiénes son sin decirnos quiénes son. Entonces le sirve a uno para buscar la manera adecuada de contar sobre alguien sin explicarle a la gente quién es ese alguien. Es como un poco lo que hacía Alan Poe, ¿verdad? Sí. Tenía fijaciones con objetos y partía de ahí para contar la historia, como el cuervo, por ejemplo. Partía de un objeto. Y uno se imagina que son objetos que aparecieron de manera esporádica, espontánea o casi como utilería en la historia. Y no, ¿verdad? Lo que dice Leana es muy cierto. Agarraba un objeto y de ahí creaba un cuento, el gato negro. Tanto que casi todos los cuentos de Edgar Allan Poe tienen un nombre de un objeto o de una persona o de una cosa, porque de ahí partía él. No les pone nombres así complicados, ¿verdad? Largos, sino que dice el gato negro, el retrato oval, la caja oblonga, los dientes de Berenice. O sea, él no, porque partía de objetos, no partía de la historia como tal, sino de objetos. Muy bien, en respecto al tiempo, yo les agradezco mucho su atención. Espero que este tour rápido por algunos tips de creación literaria o cómo estimular la creatividad hayan sido de utilidad y que algunos de ellos los puedan utilizar ustedes en su trabajo de escritores y de escritoras. Y yo espero que los chicos que están acá sean los que empiecen ya a escribir sus propias historias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Si hay algún comentario o pregunta, pues y podemos ayudar. Aquí estamos.
Bueno, en ese punto le vamos a ceder el tiempo a Lili. No sé si hay preguntas de parte de nuestros escuchas o alguien ha escrito algo. Sí, gracias. Pues en el chat ya pueden poner ahí todo lo que quieran preguntar. Los chicos que están y que estuvieron durante todo este tiempo, ¿tienen alguna pregunta? Mientras tanto, pues a mí me gustaría darte las gracias por los tips que nos acabas de dar. Me pude identificar en algunos desde que comenzaste a hablar. Y, por ejemplo, uno que a mí me identificó mucho es que yo escribía mis sueños. Me impresionaban a veces tanto que los escribía y creo que me hice el hábito de escribirlos y después ya empecé a trasladar la escritura a otras áreas, ¿no? A novela o cosas así. Bueno, aquí la comunidad sabe que me aventé a escribir un libro, un pequeño libro hace un año más o menos, hablando del tema de educación, pero estoy también tratando de aventarme, de dar ese paso a escribir un tipo de novela, novela educativa, algo así, sobre mi vida, pero estoy en eso, quiero, pero como tú comentabas, a veces como que se queda uno en el camino pensando, ¿y hacia dónde, no? Lo dirijo. Y me imagino que en esta misma situación están los chicos que están escribiendo la novela. Y bueno, aquí justamente no hay únicamente chicos que están en el proyecto de la novela interactiva. Veo otros chicos ahí, Ana María Quiroga, veo dos niñas, bueno, dos chicas, y Mayra Porcayo, me parece, tienes dos chicas. Si gustan también activar ya sus cámaras para que les podamos ver. Santi y Valeria están justamente ahorita escribiendo el sexto y séptimo capítulo de la obra que estamos haciendo. Entonces, no sé si ellos también quieren preguntar algo. Y bueno, no sé, pueden escribirlo también aquí en el chat o pueden tomar palabra también, pueden ahí poner su manita, levantar su manita y preguntar directamente. Tal vez una cosa que nosotros hacemos es que ponemos música, soundtracks para ser exactos. Entonces, dependiendo para dónde se van a inclinar los niños a la hora de escribir, le damos como la dramaturgia con la música, ¿verdad? Si vamos a hablar de guerra, pues ponemos la Guerra de la Galaxia. Si queremos acción, ponemos la soundtrack de Jurassic Park. Entonces, no ponemos sí algo que no tenga voz, sino que solo nos inspire en cuanto a la música, ¿verdad? Que nos dé la velocidad de lo que queremos decir. Sí, ese es otro truco que se utiliza, que es el trabajo sensorial, se le llama. Usted estimula otros sentidos para estimular la creatividad literaria. Yo tengo una historia de un personaje que estuvo, para adultos, claro, ¿verdad? Que estuvo preso en una cosa muy chiquita, y para escribir lo que sentía, lo que hice fue buscar un lugar así igual y estuve horas aguantando el dolor de espalda, ¿verdad? La incomodidad, la falta de movimiento, la desesperación, el calor, para poderlo transmitir en el texto. Es lo que usted está diciendo. Con la música, por ejemplo, si usted está oyendo algo muy rápido, también la escritura se vuelve rápido, se vuelve emotiva, de acuerdo a lo que uno está escribiendo. También las experiencias sensoriales externas le ayudan a escribirlo mejor, ¿verdad? Y no olviden los que están escribiendo que, como dice Stephen King, escribir es humano, pero corregir es divino. Entonces usted escriba, pero las cosas no van a quedar perfectas a la primera. Escriba y luego revise lo que escribió y lo corrige para eliminar cosas que usted considere que no le van a servir a la historia avanzar, porque ese es otro consejo que les doy, que lo que se escribe debe ser que la historia avance hacia algún lugar. No solo, es que quiero hablar de mi casa y empiezo a describir toda la casa, pero ya de ahí ya no volví a hablar de la casa, sino que sigo con la historia de mi vida. Pero entonces, ¿para qué la describí si no iba a servir de nada? Todo lo que está en una historia debe servir para que la historia avance. Así que sí, eso es muy bueno, lo de oír música ayuda, o salir a caminar o respirar fuerte, o
O ver color verde ayuda mucho también. Ir a ver plantitas, ¿verdad? Le ayuda mucho a uno a despejar la cabeza y que las ideas fluyan mejor. Parece chiste, pero no es cierto. Sí, sí, sí es cierto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien de aquí? A mí me No, gustaría... ¿Listo? ¿Quién? yo, por ejemplo, en mi caso, para escribir la novela, con Vale, pues como Vale todavía no sabe escribir, pues ella me la dictaba y yo iba escribiendo. Y pues es muy chistoso porque, por ejemplo, Valeria la actuó. Entonces a mí me toca estar pendiente de los detalles porque ella se puso a actuarla y me di cuenta que actuándola se inspiraba en las cosas porque ella misma decía, oh, un momento, oh, algo pasó, oh, pero hay un problema. Entonces ella se metió en la historia, entonces ayuda a que ella pueda como soltar eso, porque pues mi idea principal era, bueno, sentémonos y hagamos esto, pero entonces después pasaron cosas y yo le dije, bueno, mami, ¿qué me vas a contar? Y ella empezó a meterse en la historia y pues ahí uno corra y escriba, pues ellas van a mí. Pero sí, por ejemplo, pues en el caso de Valeria tan chiquita, pues sí me pareció muy cómico, pero a la vez muy divertido, muy inspirador, esa parte que ella se metiera en la historia y que contara como si ella estuviera viviendo lo que estaba pasando. Gracias. Quizás lo que tiene usted es una dramaturga. ¿Verdad? Una actriz dramaturga. No, y viera que lo que nos cuenta ella de Valeria, muchas gracias. Es otro muy buen consejo para ustedes que están escribiendo. Muchas veces hay que leer en voz alta lo que escribimos para ver si tiene el ritmo que deseamos y si se comprende, porque el escritor tiene el mundo en la cabeza y escribe a su ritmo y de acuerdo a lo que está pensando, pero las demás personas no adivinan lo que está pensando. Entonces, al leer en voz alta, usted se escucha si la historia está caminando hacia donde usted quiere y si se comprende. Así que qué bonito lo que hacen con Valeria, les felicito. Esa es una muy buena manera para oír, para entender la historia. Y hay una dramaturga en ciernes ahí. Hola, a mí me gustaría compartir algo. Ah, adelante, ¿quién? ¿Dónde está? ¿Mayra? Sí, bueno, ya conocen a mi hija, Vania. Ahorita que están comentando sobre los sueños, me llama mucho la atención porque Vania siempre ha tenido, o sea, es rara la vez en la semana que no viene y me dice, mamá, tuve un sueño y me empieza a contar una súper aventura que yo digo, ¿en qué momento viviste eso? Y que si la rueda de la fortuna, no, o sea, unas historias, y ahorita se me acaba de ocurrir esa gran idea, nunca se me había ocurrido de que escribiera sus sueños, realmente tiene unas aventuras muy sorprendentes, y le voy a copiar la idea a Valeria de que me actúe sus sueños. De que me actúe sus sueños, está muy genial eso, porque yo llego, bueno, sí, de repente, no sé, ¿será que soy nueva en esto de la pedagogía de Charlotte Mason? Y llega un momento en el que me quedo como sin ideas, pero eso me pareció genial. Voy a poner a trabajar a mi hija escribiendo sus sueños. Manténgale una libreta cerca de la cama. Cuando despierte, vaya a escribir, ¿no? Y pueden salir cosas fantásticas. Uno ni se imagina. Los sueños son un mundo bien especial y resuelven cosas que uno despierto no puede resolver. Muy bien. Sí, es cierto. Es como el empujoncito, ¿no? O sea, a lo mejor no te va a dar toda la historia, pero como bien dice Alberto, te da ese empujoncito para que comience, ¿no? A escribir y a ser más creativa. Desiree, ¿tenías algunas preguntas? Me parecen muy oportunas en este momento. Claro que sí, efectivamente, pues hablando acerca de esta situación de la creatividad, hay muchas cosas que vienen a la mente. Alguna también técnica que me parece muy linda es esta de la introspección, que digo, la literatura nos da para demasiado, nos da para soñar, nos da para aprender, nos da para identificarnos, incluso para hacer como catarsis de nuestra vida. Eso es algo maravilloso. Hace rato que Alberto comentaba
acerca de las dos historias. Una historia, la literal, la superficial y la que está detrás. Me recordaba, por ejemplo, Metamorfosis de Franz Kafka, que puede ser literal una historia, pero también hay detrás un trasfondo de, pues, de la vulnerabilidad, por ejemplo, del enfermo, del desvalido. Entonces, efectivamente, yo le decía a Lili, más que preguntas, son como cosas, como una lluvia de ideas. Yo dije, bueno, para la escritura creativa, ¿qué dudas tendría o qué puede surgir? Bueno, algunas de las cosas que me venían a la mente, pues, es practicar la escritura a diario, escribir lo que nos venga a la mente y, por ejemplo, en esta filosofía educativa de Charlotte Mason, que no es nada más algo que se enfoca a lo académico, sino es toda la vida en general. Se incentiva que el niño tenga hábitos mentales, hábitos de imaginar, hábitos de pensar. Entonces, yo encontraba muy útil hace ratito esta cuestión del qué pasaría si. Y normalmente tengo ahí unos rituales como de sacar conversación. Hacemos mucho en casa con mis hijitos, tengo una de 7 y uno de 5, hacer rimas, demasiado. Casi todo el tiempo estamos haciendo rimas, la comida estamos contando adivinanzas. Entonces, a mi rutina, y esto sería así como tip para las mamás, voy a añadir el qué pasaría si, cuando vayamos en la calle. O yo creo que estas cositas como mamás las podemos incentivar de una manera bien orgánica, ¿cierto? Empezarles a hacer esos hábitos de pensamiento para que si ellos deciden dedicarse de lleno o para la vida en general, pues son cosas que les pueden funcionar, ¿verdad? Entonces, bueno, algo que también Alberto dijo y me parece muy, muy atinado, conforme a la filosofía educativa de Charlotte Mason, es que cuando lees buenos libros, cuando te acercas a la buena literatura, es casi natural que tú puedas reproducir buena literatura, un buen estilo, lenguaje, todos estos procesos técnicos, ¿verdad? Que yo no soy escritora, pero sé que los hay. Entonces, pues bueno, más que preguntas son como estas cosas que aprendí y que les puedo compartir, ¿verdad? Que como mamá podemos hacer para... Y también como personas, ¿verdad? Para poder desarrollarnos pues como escritores, ¿no? Gracias, gracias. En efecto, es lo que usted dice muy cierto y qué bien que va unido a la filosofía de la institución, porque leer buenos libros nos hace mejores personas. Esto es como la comida, ¿verdad? Si usted come comida chatarra, pues va a tener una salud deplorable, y si consume buena comida, va a tener una buena salud. Entonces, si consume buenos libros, va a tener una buena salud literaria, llamémosle así, ¿verdad? Y también afecta lo mental, quieras o no. Entonces, chicos, lean buenos libros para que el resultado sea bueno, porque también hay libros muy malos por ahí, ¿verdad? Hay que saber distinguir los buenos y de eso leer. Saber depurarnos la mente, ¿verdad? Don Francisco Escobar, que también fue un escritor salvadoreño, fue catedrático de la UCA, nos decía, para poder escribir una página tienes que haberte leído 100 páginas, ¿verdad? Así que, chicos, mamás, ya sabemos, la práctica hace al maestro. Y como decía Charlotte Mason, lea, lea y lea. Bueno, con esto nos despedimos una vez más. Estamos súper agradecidos por la afluencia de gente que pudo acompañarnos. Gracias, Alberto, por compartirnos tu experiencia, por darnos esos tips. Y esperamos que esto sea solamente el inicio de una bonita amistad y de otros encuentros para poder seguir creando con el lápiz. Bendiciones para todos, buenas noches y estamos para otra reunión. Adiós. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Buenas noches, adiós. Adiós. Adiós.